Hola mis amados, bendiciones, feliz domingo. Estamos iniciando la Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos. Casualmente de eso quiero hablar en este día, entender qué significa este primer día de la Semana Santa, qué celebramos, qué estamos haciendo memoria, de qué cosas tenemos que aprender en este día. Y hoy he titulado esta palabra La entrada triunfal. Este relato es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Son pocas las situaciones que aparecen registradas en los 4 evangelios, en Juan, en Marcos, Lucas y Mateo. O sea, esta entrada triunfal a Jerusalén fue algo muy especial. Ciertamente Jesús fue en varias ocasiones a Jerusalén, pero en esta oportunidad tiene vital importancia su entrada porque hace manifiesto de manera significativa ante todas las personas que están allí que Él es el Mesías. Hace una declaración pública de que Él es el Mesías, el Salvador. En otras ocasiones había ido, aunque había hecho milagros, había predicado el Evangelio, pero en esta ocasión Él quiere hacer saber que Él es el Mesías, el Rey esperado, aquel ungido, aquella persona que todo el pueblo de Israel y toda la humanidad estaba esperando. Y quiero que vayamos a una cita en Marcos capítulo 11, verso del 1 al 11. Dice: cuando ellos estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar a ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron al burrito atado, lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Bien, Jesús venía de hacer un gran milagro, de resucitar a su amigo Lázaro. Y imagínense la gente que se había tornado alrededor de este gran milagro, pues muchas personas estaban allí con Jesús, incluso lo acompañaron a esa entrada triunfal en Jerusalén. Dice la palabra que cuando el Señor estaba en el monte de los olivos, entonces dio esta instrucción a los discípulos para que fueran a buscar un burrito. Es importante que cabe destacar que este monte de los olivos es el mismo lugar donde el Señor ascendió a los cielos y donde también dice la palabra que comenzará a redimir a su pueblo. Se espera la segunda venida del Señor en ese mismo monte de los olivos. De hecho, allí en el monte de los olivos hay un cementerio donde están enterradas unas 150,000 personas, entre ellas Zacarías, el que escribió la profecía acerca del burrito, que ya se la voy a leer. Está Abraham, está Isaac también enterrado allí en ese cementerio. Y cabe destacar pues que ese lugar era de mucha importancia y sigue siendo de mucha importancia para la profecía. Dice la palabra que entonces Jesús entró sobre un burrito. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué el Señor no entró en un caballo o en un corcel, o tal vez un carruaje, algo bien elegante, digno de un rey? Pues resulta que nuestro Señor Jesús, en primer lugar, tenemos que destacar que entró en un burrito porque Él entró como un rey de paz.
En muchas ocasiones los reyes, cuando iban a trasladarse de un lugar a otro y querían ir en son de paz, iban montados sobre burritos, no usaban caballo, porque por lo general cuando usaban el caballo era porque iban en son de guerra. Entonces es bien importante entender que nuestro Señor Jesucristo entró como ese rey maravilloso, pero en son de paz. Quería decirle a todo el pueblo de Jerusalén, la capital de Israel, que Él venía para traer paz y bendición. De hecho, esta palabra se encuentra en Zacarías 9:9. Dice: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, cabe destacar que nuestro Señor se allegó a su pueblo con humildad. No vino con arrogancia, no vino a ocupar un cargo, no vino a ser servido, vino a servir, vino a bendecir. Y aquí en este pasaje en Zacarías, que es una palabra profética que se estaba cumpliendo en ese momento, dice que viene montado sobre un asno, sobre un pollino, y que esto da la caracterización de que viene como justo, salvador y humilde. Qué maravilloso ejemplo nos da nuestro Señor. Muchas veces nosotros queremos llegar con arrogancia, queremos llegar con la mejor presentación, queremos llegar tal vez montados en el mejor vehículo, queremos decirle a las demás personas tal vez que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y es bien importante sacar de allí esta enseñanza de nuestro Señor, que Él vino, ¿verdad?, en humildad, vino como Rey, vino como Dios, como Señor. Sin embargo, no vino con petulancia, no vino con arrogancia. Cabe destacar que dice la palabra que entonces toda la población entró en una adoración a Jesús. Lo recibieron con alegría, lo recibieron con júbilo, y dice la palabra que se quitaban sus mantos y los colocaban en el suelo para que entonces el Señor pasase montado en ese pollino, lo cual significa algo bien importante. Fíjate que los mantos, el manto que aquí está hablando, es una prenda bien especial. No la usan todas las personas. Es una prenda emblema de alguien que ha tenido éxito. Es una prenda que denota pues prestancia, que denota allí que es una persona importante. Entonces dice la palabra, o que tal vez la usaban en momentos muy especiales, tal vez algo de gala. Entonces lo que estaba sucediendo allí es que las personas estaban echando al suelo, digamos, esa prenda tan importante, como diciéndole al Señor, pues arrojo delante de ti mi éxito, coloco delante de ti todo lo que he logrado. Y es bien importante que en este tiempo, inicio de Semana Santa, cada uno de nosotros podamos poner a los pies del Señor cada cosa que hemos hecho, cada cosa de significancia para nuestras vidas, que podamos entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, lo que tenemos, lo que somos, aún nuestros triunfos, aún nuestros éxitos, colocarlo delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra que cantaban. Y cantaron parte del Salmo 118, donde dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Y cantaban y gritaban: Hosana, Hosana, que significa sálvanos, sálvanos, oh Rey. Entonces, en ese momento dice la palabra que los fariseos reprendieron a Jesús porque estaba recibiendo esa adoración. Y se encuentra esto en el libro de Lucas. Dice: algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaren, aún las piedras clamarían. Hoy es un tiempo para adorar a nuestro Señor. Hoy es un tiempo para que podamos levantar nuestras manos al cielo, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad, para que todo el pueblo cristiano que en esta época está celebrando la Semana Santa, podamos entender que Jesús, así como entró a Jerusalén, Él pueda entrar en nuestro corazón, que Él pueda entrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que podamos recibirlo con alabanza, podamos recibirlo con humildad, podamos recibirlo no con arrogancia, sino entendiendo que aún lo más preciado que podamos tener, lo
arrojamos a sus pies para que entonces Él pueda entrar de esa manera, adorarlo, la necesidad de un Salvador. Ellos estaban diciendo, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Estaban exclamando y adorando a ese rey, declarando la necesidad que tenían de ser salvos y de ser levantados por nuestro Dios. Y en este tiempo es bien importante que podamos entender cuál es el real significado de la venida de Jesús a esta tierra. Él vino en primer lugar a salvarnos, a salvar nuestra condición espiritual. Espiritualmente estábamos muertos, separados de Dios, atados al pecado, atados a la muerte. Y Jesús vino a romper ese yugo de maldad que el hombre le entregó al enemigo por medio del pecado. El puente que estaba derribado, Jesús vino a colocarlo de nuevo. Y solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino a Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos llegar al Padre sino a través de Él, porque Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras necesidades. Y cuando nosotros venimos a Él con un corazón contrito y humillado, entonces Él nos recibe de manera contenta, alegre. Él nunca nos va a despreciar. Nadie puede decir que llegó al Señor y el Señor lo despreció. Entonces dice que muchos clamaron. Muchos aclamaron al Señor en ese momento. Pero me llama la atención que cuando ya Jesús está cerca de Jerusalén, dice la palabra, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Si por un momento pudieses saber lo que te trae paz. Muchas veces nosotros como hombres, como seres humanos, estamos buscando miles de cosas, haciendo muchas cosas, buscando esa paz, buscando esa llenura. Y el Señor pudo entender en ese momento, a pesar de que la multitud le estaba rodeando, a pesar de que le estaban adorando, a pesar de que estaba viviendo un momento maravilloso, su entrada triunfal a Jerusalén, dice la palabra que el Señor se compungió y comenzó a llorar. Porque sabía lo que había en los corazones de muchas personas allí. Él pudo darse cuenta que a pocos días, fíjense, el domingo fue un recibimiento increíble. Y ya para el día viernes, o sea, apenas 5 días después, lo estaban crucificando. Tal vez muchos de los que dijeron, Hosana, Hosana, estaban allí gritando, crucificadle. Estaban tal vez gritando, suelten a Barrabás. Y veo cómo el ser humano es tan cambiante. Cómo un día le podemos decir a Dios, mira, soy capaz de dar mi vida por ti. Como lo hizo Pedro, yo soy capaz de morir contigo. Y el Señor le dijo, ay Pedro, mañana, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y no dígame si nosotros como seres humanos somos tan cambiantes. Muchas veces, le decimos a Dios, te amamos. Estamos dispuestos a dar nuestra vida, a servirte. Y de pronto estamos desanimados, de pronto estamos apartados, de pronto nos hemos enfriado en nuestras vidas. Muchas veces así nos pasa en muchas áreas. Somos tan cambiantes, a veces comenzamos algo con tanta alegría y de pronto estamos decaídos y ya no queremos continuar. A veces pasa en el matrimonio, nos casamos con aquel anhelo, con aquel deseo, con aquella ilusión y de pronto pues queremos divorciarnos porque no nos sentimos bien, etcétera, etcétera. Hoy quiero que podamos entender cuál debe ser la motivación principal. El pueblo de Israel, cuando se dio cuenta de que Jesús no los iba a libertar políticamente, porque ellos tal vez lo recibieron creyendo que Jesús los iba a liberar del yugo romano. Pensaron que era un libertador político, pero cuando entendieron de que no era un libertador político, prefirieron entonces a Barrabás que a Jesús. Barrabás pertenecía tal vez como a un grupo que era tal vez revolucionario, que estaba en contra de Roma. Entonces prefirieron a ese caudillo. Y déjame decirte algo, muchas veces nosotros confundimos el Evangelio. Ciertamente el Evangelio es buena noticia.
Ciertamente dice la palabra que si el Padre nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar el resto de las cosas? Pero a veces el Evangelio lo buscamos o lo miramos de una manera como que, bueno, ¿qué puedo recibir yo del parte del Evangelio? Y a veces nos olvidamos de la significancia primordial de que Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados, que vino a salvarnos en primer lugar espiritualmente. Muchas veces miramos solo a Jesús como aquel libertador que nos va a traer libertad económica, o aquel libertador que nos va a traer prosperidad y bendición. Y ciertamente, claro que sí, pero cuando el Señor en primer lugar nos levanta espiritualmente, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos transforma, todo nuestro ser interior, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, entonces ahí vienen esos cambios, allí viene la prosperidad integral de parte de Dios. Así que en este día te animo a que comencemos esta Semana Santa, pues haciendo un acto de contrición, de que podamos entender que Jesús vino a salvarnos del pecado, de que podamos examinar nuestras vidas y que podamos entonces ponernos en las manos de Él. Y así como entró triunfalmente allí en Jerusalén, también puede entrar en nuestros corazones, pero con la verdadera motivación de que Él es nuestro Salvador. Hosana en las alturas, que el Señor te bendiga, te llene de paz en este tiempo de sosiego, tiempo donde debemos estar tranquilos en nuestras casas, buscar de Dios, leer la palabra, hacer un examen interno de nuestra vida y preguntarnos cómo estamos con respecto a las cosas de Dios. En conclusión, si usted en este tiempo busca a Dios de corazón, entonces Él te va a salvar y te va a bendecir. En el nombre de Jesús, amén. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en este tiempo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame de toda maldad y permite que así como entraste en Jerusalén, también puedas entrar en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.